buen día, mi nombre es Luna Cando, perteneciente a la Escuela 49 y en la asignatura de polímeros. En esta oportunidad les vengo a presentar sobre las técnicas de transformación de procesamientos de polímeros. Primeramente, como hemos visto, los polímeros existen desde el comienzo de la vida. De hecho, uno de los grupos más importantes es el de los considerados polímeros naturales o biomacromoléculas, como el ADN o el ARN, el polipeptidos y los polisacáridos, como la celulosa, el almidón o la quitina. Los polímeros sintéticos o naturales están presentes en cada aspecto de nuestras vidas, en muchos materiales modernos, equipos farmacéuticos, en dispositivos electrónicos, en partes de automóviles y equipos médicos, entre otras cosas. De un tiempo a la fecha, los polímeros han venido reemplazando materiales tradicionales principalmente por su bajo costo y a la posibilidad de ser adaptados a un sinfín de aplicaciones especiales. Nuestra vida ha sufrido un cambio importante con el uso, por ejemplo, de los teléfonos celulares, computadoras, aparatos domésticos, televisores, entre otras cosas, los cuales son aparatos fabricados con piezas hechas de diversos materiales poliméricos. Los polímeros están presentados en cualquier lugar, incluso en nuestros hogares, por lo que el desarrollo de nuevos polímeros, la modificación o mejora de aquellos tradicionalmente empleados, es uno de los objetivos meta de muchos científicos orientados su investigación en estos importantes tópicos. Todo esto es gracias al proceso de polimerización, que es una reacción química por la cual los reactivos monómeros compuestos de bajo peso molecular forman enlaces químicos entre sí para dar lugar a una molécula de gran peso molecular, macromolécula, ya sea de esta cadena lineal o estructural tridimensional, denominada polímero. Entonces, se entiende que la polimerización es un proceso químico por lo que los reactivos monómeros compuestos de bajo peso molecular se agrupan químicamente entre sí. Esta reacción química es la responsable de crear muchos de los objetos materiales y compuestos con los que interactúan en la vida diaria. Este proceso es muy común todo el tiempo y en todas partes. Hay moléculas que pasan a través de él. Esto se debe a que la polimerización es una de las reacciones naturales y ejemplos de esto es el lácteos, la celulosa y el almidón. Además, existe una polimerización sintética, que a su vez forman polímeros sintéticos. Los compuestos resultantes de este proceso en el laboratorio también son bien conocidos por nosotros, por ejemplo, en este caso está el PVC, el polietileno y el poliéster. Ahora, existen técnicas para llevar a cabo el proceso de polimerización o en los polímeros y que sean más eficientes y de mejor calidad. Los plásticos técnicos son uno de los materiales más demandados en el mercado. De hecho, hace años que se sustituyeron a otros como la madera o el metal en diferentes aplicaciones para el sector industrial y de la ingeniería. Gracias a estos materiales permiten su moldeado mediante calor y opresión, que facilitan la obtención de diferentes tipos de piezas con una estructura y dimensión adecuada a las necesidades específicas de un proyecto. Actualmente existen diferentes técnicas de transformación de plásticos técnicos y cada una se corresponde con un proceso industrial diferente destinado a múltiples usos. El hecho de que cada una de las técnicas de procesamiento de polímeros esté encaminada a cubrir diferentes fines pone en manifiesto una vez más la magnitud y rendimiento que pueden aportar los plásticos en diversos sectores. La materia prima usada en las diferentes técnicas de procesamiento de plásticos técnicos puede encontrarse en multitud de formas. Las más usadas son las generadas están pasta, resina o polvo. No obstante, en la transformación de los polímeros también son imprescindibles otros tipos de compuestos que contribuyen a cambiar las propiedades de este material. Así, y en función a las características de esta presentación, suelen aplicarse cargas, modificarse de impacto, refuerzo, estabilidad, ignífugo y colorantes, entre otros. De este modo, es posible realizar una transformación de plástico específica para cada producto. Entre las técnicas de transformación y procesamiento de polímeros tenemos extrusión, inyección, moldeo de soplado, moldeo rotacional, moldeo por compresión y termoconformado. La extrusión es un proceso por extrusión. Se usa generalmente plástico granulado o polvo. Material se introduce en una tolva donde es comprimido y comienza a recibir calor, hasta fundirse para acabar saliendo por una boquilla, la cual se ha fabricado con la forma exacta con la que se desea obtener la pieza del plástico. La pieza resultante es un perfil, el cual se conoce en el sector de los plásticos de ingeniería como performance o semifabricado. El proceso de extrusión es una de las industrias del plástico para materiales principales termoplásticos, aunque si bien es cierto también se aplica con algunos termoestables. Por lo general, se recurre a esta técnica para cubrir superficies y moldear por soplado y termoconformado para obtener diversas performances.
Por otra parte, la inyección es un polímero fundido en un molde que es cerrado a presión y en frío. Cuando el material comienza a solidificarse y se cristaliza en polímeros semicristalizadores, es posible tener la pieza solo con abrir el molde. El moldeo por inyección probablemente sea de los más demandantes en la fabricación de componentes y piezas de plástico. Es una técnica muy versátil y rápida. Permite unos altos niveles de producción sin elevar presupuestos, además de una forma que para otras técnicas puede resultar mucho más compleja. El proceso en el que el moldeo se refiere puede dividirse en dos fases. La primera tiene lugar en la fundición del material y la segunda en la inyección del molde. En las máquinas convencionales, el material de moldeo de forma de grándula o grana entra en el cilindro de calefacción a través de una tolva de alimentación situada en la parte posterior del cilindro. El material se calienta y funde el cilindro de calefacción al mismo tiempo que circula hacia la parte anterior de este, gracias al movimiento rotatorio del tornillo de plástico que se encuentra en el interior del cilindro de forma similar a como recurre en el proceso de extrusión. Seguidamente tenemos la técnica de soplado. El procesamiento de plástico para la industria mediante soplado requiere la precisión del aire para expandir el plástico dentro de un molde. Por su característica, es el más usado para piezas de plástico huecas. Al día de hoy, este método permite combinarse con otras técnicas de procedimientos de plástico, dando lugar a diferentes formas de moldeo, por soplado como extrusión, soplado inyección, soplado o coextrusión soplado. Entre los materiales más usados con esta técnica podemos encontrar el polietileno, el teratefalto, el PET, el polietileno de baja densidad, el polietileno de alta densidad, el polipropileno o el policloruro de vinilo. En el caso del proceso de extrusión soplado, por ejemplo, la estructura es transformada en plástico en una masa fundida homogénea, como se ha descrito anteriormente. El cabezal adosado a ella desvía la masa hasta la dirección vertical para después hacerla pasar por una boquilla en la que se convierte en una proforma tubular hasta performar, queda entonces colgando hacia abajo. El molde de soplado consta de dos partes móviles con las que forma del negativo de la pieza a moldear. Seguidamente tenemos el moldeo de rotacional o rotomoldeo. Esta técnica requiere un molde hueco que se llena con resina en polvo o líquida para facilitar que la resina cubra toda la superficie para dar lugar a la pieza deseada. No requiere aplicación de esfuerzo, tan solo calor. Este moldeo ofrece una gran versatilidad de producción y una gran libertad de diseño. De ahí que en sus últimos años haya despertado la curiosidad del sector industrial, ya que permite fabricar piezas complejas de un modo sencillo y con un coste residuo reducido que no completen otras técnicas de procedimiento de plástico. Se puede fabricar artículos más grandes que mediante soplados. Sin embargo, para piezas que pueden ser fabricadas por los dos procesos, el soplado suele resultar más rentable que el retomoldeo. El retomoldeo presenta la ventaja que las piezas fabricadas pueden tener formas más complejas. Se puede emplear simultáneamente moldes de distintos tamaños y formas y además, como no se emplea presión, los moldes resultan relativamente baratos y las piezas están libres de tensiones. Por otra parte, en el caso del retomoldeo, los materiales deben estar finamente pulverizados. Las etapas de carga y descarga del material se realizan a mano y los ciclos son relativamente lentos. Compresión. El método de compresión necesita que el material sea precalentado previamente antes de ser colocado en la cavidad del molde. Una vez que éste se ha cerrado, comienza a aplicarse calor y presión para que pueda extenderse. En este proceso, por lo general, se usan resinas termoestables, parcialmente curadas. Además, requiere, como un nombre sugiere, una gran presión, de ahí que sea uno de los más adecuados para piezas completas de alta resistencia y las que requieren refuerzos de fibra de vidrio. No obstante, los compuestos termoplásticos también pueden ser moldeados por compresión. Sin duda, esta es la técnica la que más adecuada para piezas grandes, inclinadas y complejas. Es además económica y desperdicia muy poco material. Un aspecto a tener en cuenta cuando se trata como compuesto es un coste elevado. Por último tenemos los termoconformados. Esta técnica se encuentra disponible desde hace años y se ha ido perfeccionando con el paso del tiempo, hasta establecerse como una de las principales en tanto que ofrece unos costes de los más competitivos para el sector. El termoconformado de plásticos de forma a metacrilato, policarbonato, PVC, polietileno y otros materiales mediante calor y vacío en un molde. Por lo general se forman planchas de plásticos o láminas a las que se aplica a la temperatura elevada y la presión hasta
hasta conseguir la forma deseada. Análisis de las variables de operaciones de los procesos de los polímeros. Existen variables que se monitorean de manera estándar con el proceso de inyección, de extrusión, compresión, eh, de soplado, entre otros, y que sin embargo pueden dar información valiosa para controlar la calidad del producto moldeado y aumentar la eficiencia. En un contexto donde la eficiencia y la efectividad son claves para la competitividad, la posibilidad de tener procesos bajo control es la puerta de entrada a un negocio sostenible, como es conocido por quienes en algún momento han tenido contacto con un procesamiento de polímeros. Existen diversas maneras para obtener un producto que aparentemente cumpla con las ciertas características. Al remitirnos a los moldes se requiere como datos de entrada una o algunas de las siguientes variables. La temperatura de masa, que es el control de la máquina, nos muestra una aproximación de qué es la temperatura de masa. Es apropiado conocer cuál es realmente la temperatura de una masa fundida, dado que ella tiene incidencia a la viscosidad y al tiempo de enfriamiento. Para medir la temperatura de masa, se deja salir un poco de resina desde la boquilla y se mide la temperatura directamente con un temporal. La temperatura de porción de la pieza, la medición, seguimiento y el control de esta variable permite tener un mayor nivel de certeza respecto a los niveles de contracción que logra en el producto final. Los materiales semicristalinos son más sensibles a variaciones en este parámetro que los materiales amorfos. La diferencia de la temperatura de entrada y de salida del fluido refrigerante dentro del molde. Este parámetro es más importante que la temperatura de entrada del líquido, que normalmente se mide. Una temperatura de entrada no garantiza una recta de enfriamiento suficientemente eficiente. Los moldes mencionados anteriormente asumen para los cálculos de transferencia de calor una temperatura uniforme de pared de molde, y con esto una tasa de transferencia de calor entre la pieza plástica y el molde más o menos uniforme. Caudal de refrigerante circulando por el molde. En concordancia con el punto anterior, es muy importante vigilar la temperatura de entrada y de salida, así como el caudal total de refrigerante. El caudal más alto posible garantiza menor diferencia de temperatura entre la entrada y la salida, así como un régimen de flujo tan turbulento como sea posible, que favorezca el coeficiente convectivo del interior de los canales de molde. Temperatura de pared del molde. La importancia de la vigilancia de las variables mencionadas es mayor si tomamos en cuenta que no todas pueden ser modificadas de manera directa. Esto quiere decir que algunas de ellas modifican sus valores en dependencia de otras, así no tenerlas visibles hace aún mucho más complejo el seguimiento del proceso. Es el caso de la temperatura de la pared del molde, que será la consecuencia de la temperatura de masa y la temperatura del fluido de refrigerante, la cual del fluido refrigerante y la diferencia de la temperatura entre la entrada y la salida del fluido refrigerante, además, impactará los niveles de presión requeridos para el llenado volumétrico de la pieza. Presión de la cavidad. Hacer seguimiento de la presión de la cavidad permite identificar de manera mucho más precisa y sencilla el punto de conmutación para restablecer el punto de aplicación de postpresión y su duración. Con esto, los consumos de energía y la definición de las fuerzas de cierre se facilitan y se llevan a un punto ideal. Adicionalmente, se genera un impacto positivo en la calidad de las piezas inyectadas o sometidas a presión y calor. Rata de cizalladura. Si bien se mide en el panel de control de la inyectadora en el caso de la técnica de inyección, la velocidad de giro del husillo mientras se plastifica y la velocidad de avance mientras se lleva material al interior de la cavidad. Pocas veces se revisa la rata de cizalladura a la que somete el material. Este dato es sumamente relevante para conocer la viscosidad de la resina y del plástico. Una forma de identificar este valor es a través de simulación de procesos de inyección. Por último, la resina. Los fabricantes de resina tienen muy bien definidas las propiedades de cada uno de los productos. Normalmente entregan fichas técnicas donde se describe de manera amplia su proceso de producción. En control de la calidad habitualmente cumple con estándares muy altos. Sin embargo, en ocasiones las propiedades de los materiales cambian lote a lote y esto impacta de manera importante en el desempeño de los procesos. Ahora, diferencias y comparación entre las técnicas de transformación del proceso de polimerización. Tenemos que, en cuanto al proceso, la extrusión consiste en obligar un material fundido a pasar a través de una boquilla o matriz que tiene la forma adecuada para obtener el diseño deseado. A los materiales que se le puede aplicar esta técnica de transformación de polímeros son los termoplásticos, los elatómeros y rara vez a los termoendurecibles, y sus aplicaciones
aplicaciones más frecuentes son en tuberías, en filmes para embalaje, en perfiles para rematar obras, recubrimiento aislante para cables eléctricos, mangueras, perfiles estructurales como moldaduras de ventanas y puertas. Ahora, en cuanto a la técnica de inyección, consiste en introducir el material plástico en condiciones adecuadas e introducirlos en presión a la cavidad de un molde donde se enfría de una temperatura alta para que las piezas puedan ser extraídas sin deformarse. Los materiales que se pueden aplicar a esta técnica de transformación de polímeros son los termoplásticos y un gran número de termoendurecibles, mientras que sus aplicaciones pueden ser para fabricar palanganas, cubos, carcasas, componentes del automóvil, entre otros, además de aparatos electrónicos, calzado, bolígrafos, cepillos, piezas de automóvil. Seguidamente tenemos el soplado. Este proceso consiste en insuflar aire en una preforma tubular fundida que se encuentra en el interior del molde. A los materiales que se le puede aplicar esta técnica de transformación de polímeros son termoplásticos y se puede aplicar para la fabricación de cúpulas, botellas y piezas huecas en general. Ahora tenemos el moldeo rotacional. Este proceso, el plástico frío funde sobre las paredes de un molde metálico caliente, que gira en torno a dos ejes, donde se enfría y adquiere consistencia para ser desmoldado. A los materiales que se le puede aplicar esta técnica de transformación de polímeros son termoplásticos, termoestables, polietileno de alta densidad, polivinilo clorado, poliamida, y se puede aplicar en pelotas, juguetes, recipientes, brazos industriales, flotadores, tanques de combustible, visores solares, artículos rellenos con espumas y doble pared, piezas huecas simétricas o asimétricas, con geometrías de curvas complejas para uniforme y contrasalidad. Por esto es una de las técnicas más utilizadas en la industria. Seguidamente tenemos la técnica de compresión, que consiste en la que un plástico en polvos es calentado y comprimido entre las dos partes de un molde mediante la acción de una presa hidráulica. Y a los materiales que se le puede aplicar esta técnica de transformación de polímeros son los termoestables, plásticos termofijos, y se usan para obtener pequeñas piezas de baquetilla, como los mangos de aislantes del calor en los recipientes y utensilios de cocina. Por último, tenemos la técnica de termoconformado, que es un proceso de moldeo en el que el material se calienta por radiación infrarroja, por conducción o convección, luego se tensa sobre un bastidor y por medio de aire o presión a vacío se estampa sobre las paredes de un molde frío. A los materiales que se le puede aplicar esta técnica de transformación de polímeros son performance, termoplásticos que se encuentran en forma de lámina o plancha, y sus mayores aplicaciones son hueveras, aparatos para sanitarios como bañeras, salpicaderos de coche y letreros para comercio. Por último, tenemos la importancia en la industria de las técnicas de transformación y procesamiento de polímeros. La importancia de esta técnica radica en que son indispensables para la detección de producción de polímeros sintéticos e industriales, sobre todo plásticos, facilitando su obtención y aplicación, recordando que estos polímeros son aplicados en el ámbito de la electricidad, en materiales utilizados para la construcción, como el caucho, en el plástico y otros materiales cotidianos como es el polietileno, el polietileno, en productos químicos como el cloro o la silicona, entre otros. Todos estos materiales son utilizados para diferentes razones, ya que brindan propiedades distintas a cada uso, como elasticidad, plasticidad, y pueden ser adhesivos resistentes al daño y se le puede dar cualquier forma. Muchas gracias.